Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde el drama de las celebridades turcas es nuestro pan de cada día. ¿Cómo están hoy? Espero que con toda la energía para lo que les tengo preparado, porque hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales. ¿Recuerdan ese rumor que lleva meses cocinándose a fuego lento? Ese que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bueno, prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las evidencias, las fotos que han salido a la luz y por supuesto, el chismecito más jugoso que se esconde detrás de esta cita prohibida, como la han llamado algunos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan destripando conmigo los secretos de la farándula turca, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de todos los salseos, romances, rupturas y por supuesto, las fotos comprometedoras que circulan por internet. Ya somos una gran familia y quiero que sigamos creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Han pasado ya varios años desde que Hande y Kerem nos enamoraron a todos con su química arrolladora en Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo, y como suele pasar en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans enloquecidos con la pareja que interpretaban en pantalla, empezaron a fantasear con un romance real. Y para felicidad de muchos, esa fantasía se hizo realidad. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja de moda, la más fotografiada, la más comentada. Sus escapadas a Maldivas, sus gestos de cariño en público, sus declaraciones de amor, todo era seguido con lupa por la prensa y por sus millones de seguidores. Parecía que habíamos encontrado el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. De repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. No hubo confirmación oficial, pero las pistas eran evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, no se les vio más juntos, y ambos comenzaron a mostrarse en público con un semblante más serio, más distante. La decepción entre los fans fue palpable. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que profesaban? Las teorías fueron muchas y variadas, desde incompatibilidad de agendas hasta supuestas infidelidades. Pero la verdad verdadera, solo la conocían ellos. Y ahora, después de meses de silencio, de rumores a medias y de especulaciones sin fundamento, ¡boom! Salta la bomba. Fotos, imágenes que parecen sacadas de una película de espías, muestran a Hande y Kerem juntos. Sí, lo han oído bien. Juntos en lo que parece ser una cena íntima, en un restaurante con poca luz, en una ciudad que, por lo que se puede apreciar, no es Estambul. Las fotos son borrosas, de mala calidad, pero suficientes para desatar la histeria colectiva. ¿Qué hacían juntos? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente son buenos amigos que quedaron para charlar? Aquí es donde empieza lo bueno, mis queridos chismosos. Vamos a diseccionar estas fotos, a analizarlas con lupa, a buscar cualquier detalle que nos dé una pista sobre lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Primero, el lugar. Parece ser una ciudad europea, probablemente Roma o París, por el estilo de la arquitectura y la decoración del restaurante. Esto ya nos indica que no es un encuentro casual, que no se toparon por la calle y decidieron tomar un café. Se han desplazado a otra ciudad, lejos de las miradas indiscretas de Estambul, para encontrarse. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tienen que ocultar? Segundo, la atmósfera. El restaurante es pequeño, acogedor, con luz tenue. Un lugar ideal para una cita romántica, pero también para una conversación tranquila entre amigos. La expresión de sus rostros es difícil de discernir, debido a la mala calidad de las fotos, pero se les ve relajados, sonrientes. No hay tensión en el ambiente, al menos aparentemente. Tercero, la vestimenta. Ambos visten de forma discreta, nada llamativa. Kerem lleva una camisa oscura y una chaqueta, mientras que Hande opta por un vestido negro sencillo. No quieren llamar la atención, quieren pasar desapercibidos. Esto refuerza la teoría de que se trata de un encuentro secreto, de una cita que no quieren que se haga pública. Ahora bien, analicemos el contexto. Hande Erçel ha estado muy centrada en su carrera en los últimos meses. Ha protagonizado varias series de éxito y ha sido imagen de importantes marcas.
Su agenda está repleta de compromisos profesionales. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado trabajando duro. Ha participado en proyectos internacionales y se le ha relacionado con varias actrices. Ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando hacer declaraciones sobre su relación. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué este encuentro secreto? Podría ser que ambos hayan reflexionado sobre su relación y hayan decidido darse una segunda oportunidad. Quizás el tiempo separados les ha ayudado a valorar lo que tenían y a darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. También podría ser que simplemente sean buenos amigos que han querido retomar el contacto después de un tiempo distanciados. O incluso podría tratarse de una estrategia publicitaria, un movimiento calculado para generar interés mediático y aumentar su popularidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero seamos honestos, la teoría del reencuentro romántico es la que más nos gusta. Nos encanta la idea de que Hande y Kerem hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a luchar por su amor. Nos encanta pensar que el cuento de hadas puede tener un final feliz, después de todo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creemos que Hande y Kerem han vuelto? La respuesta es depende. Depende de lo que queramos creer. Si somos románticos empedernidos diremos que sí, que estas fotos son la prueba irrefutable de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Si somos más escépticos diremos que es demasiado pronto para sacar conclusiones, que necesitamos más evidencias para confirmar el romance. Pero independientemente de lo que creamos, lo cierto es que estas fotos han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Hande y Kerem. Han generado un revuelo mediático sin precedentes y han puesto a la pareja de nuevo en el centro de la atención. Ahora solo queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos dé más información sobre lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Así que, mis queridos chismosos, esto es todo por hoy. Hemos analizado a fondo las fotos de la cita prohibida, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos especulado sobre su posible reconciliación y hemos revivido la esperanza de un final feliz para esta pareja que tanto nos enamoró. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto no es más que una teoría, una interpretación de las evidencias disponibles. La verdad, como siempre, solo la conocen Hande y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Han vuelto Hande y Kerem? ¿O es solo una amistad que ha perdurado en el tiempo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, todas sus predicciones, todo su chismecito. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por su fidelidad, por sus comentarios. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que puedo seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque este culebrón, como toda buena telenovela turca, tiene más capas que una cebolla. Y para llegar al centro de la cuestión, debemos profundizar aún más en los detalles, las fuentes cercanas a la pareja y las especulaciones más descabelladas que inundan las redes sociales. Volvamos a las fotos. Ya establecimos que el lugar parece ser una ciudad europea. Pero, ¿podemos identificar con precisión el restaurante? Algunos detectives de Internet, armados con Google Maps y una lupa virtual, han señalado un pequeño restaurante italiano en el barrio de Trastevere, en Roma. Otros, más avezados, apuntan a un bistró con Encanto en el Marais, en París. La verdad es que con la baja resolución de las imágenes, es casi imposible determinar el lugar exacto. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que quien tomó las fotos, lo hizo con premeditación y alevosía, probablemente un paparazzi con olfato para el drama. Y hablando del paparazzi, ¿quién le pagó? ¿Fue algún medio de comunicación ávido de exclusivas? ¿O fue alguien más cercano a la pareja, quizás un ex empleado despechado o un amigo con ganas de protagonismo? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta, pero que alimentan aún más el misterio. Ahora, pasemos a las fuentes cercanas. Según una supuesta amiga de Hande, la actriz siempre ha guardado un cariño especial por Kerem.
Al parecer, la ruptura fue dolorosa para ambos, pero las circunstancias de sus carreras profesionales les impidieron seguir juntos. Ahora que ambos están más maduros y con agendas más flexibles, han decidido darse una segunda oportunidad, asegura la fuente, que prefiere permanecer en el anonimato. Por otro lado, un supuesto amigo de Kerem afirma que el actor nunca ha dejado de pensar en Hande. Según esta fuente, Kerem siempre lamentó la ruptura y ha estado buscando la oportunidad de reconquistarla. Esta cena en Europa es solo el principio de una reconciliación que llevará tiempo, pero que es inevitable, sentencia el amigo, con un tono casi profético. Por supuesto, debemos tomar estas declaraciones con pinzas. En el mundo del espectáculo, las fuentes cercanas suelen ser más cercanas a la máquina de rumores que a la verdad. Pero al fin y al cabo, el chisme se alimenta de especulaciones y medias verdades, ¿no es así? Y ahora, llegamos a las teorías más descabelladas. Algunos fans, inspirados por la serie Senkalkam, creen que Hande y Kerem están recreando una escena de la vida real, tal vez un viaje sorpresa o una reconciliación romántica. Otros, más conspiranoicos, piensan que todo es un montaje orquestado por sus representantes para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos participarán. Incluso hay quien sugiere que Hande y Kerem nunca rompieron realmente y que todo fue una estrategia para mantener a la prensa y a los fans en vilo. La imaginación de los fans no tiene límites. Y aunque algunas de estas teorías suenen ridículas, no podemos descartarlas por completo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero, volviendo a la realidad, ¿qué podemos esperar de esta situación? Si Hande y Kerem realmente están reconciliándose, es probable que intenten mantener su relación en secreto durante un tiempo. La presión mediática puede ser abrumadora y, después de la experiencia anterior, es comprensible que quieran proteger su intimidad. Sin embargo, si la relación se consolida, es probable que, tarde o temprano, hagan pública su reconciliación. Los fans lo están esperando con ansias y, al final, la verdad siempre sale a la luz. Por otro lado, si la cena en Europa fue solo un encuentro amistoso, es probable que ambos intenten desmentir los rumores y aclarar que no hay ninguna relación romántica entre ellos. Pero, incluso en ese caso, la sombra de la duda seguirá planeando sobre su relación. Así que, mis queridos chismosos, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros, como buenos amantes del drama, estaremos aquí para contárselo todo. Ahora, quiero lanzarles una pregunta para la reflexión. ¿Creen que la presión de los fans y de los medios de comunicación influyó en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que es posible mantener una relación amorosa en el ojo público? Déjenme sus comentarios. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Hasta la próxima. Y no se olviden, el chisme es el pan de cada día.